Vamos a leer en Isaías capítulo 8, versículos del 9 al 13. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí nos dice el profeta Isaías. Esto es palabra del Señor que le llega al profeta Isaías diciendo: Reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. En el nombre de Jesús, Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Padre mío, Señor, por la vida, por la salud, Señor. Padre Santo, gracias, Señor, Padre mío, Señor, porque vemos tu cielo por el aire que respiramos, porque vemos tu maravilla, Señor, en este día. En el nombre de Jesús, Padre mío, Señor de los cielos, Padre Santo, envío ángeles guerreros, Señor, alrededor de mis hermanos en Cristo Jesús, mi Dios todopoderoso, Señor. Que el ángel de Jehová, Señor, acampe, Señor, alrededor de ellos, Padre mío, Señor, contra toda artimaña del enemigo, contra toda actividad, Padre mío, Señor de los cielos, contra todo dardo, Señor, del enemigo que vaya, Padre mío, Señor, a entorpecer, Señor, Padre Santo, la clase, Señor, en este día. En el nombre de Jesucristo, Padre mío, Señor, cubro con tu sangre, Señor, a mis hermanos en Cristo Jesús, Señor de los cielos, que ahorita, Señor, están conectados, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, Santo y bueno y para siempre, Padre, es tu misericordia. A ti, Señor, sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, Dios Todopoderoso. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Te amamos, te alabamos, Señor. Somos tuyos, te pertenecemos, Señor. Somos de tu propiedad. Ayúdanos, porque solo no podemos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. No sé. Amén. Bueno, con nosotros continúa nuestra hermana Mariflor. Dios te bendiga, Mariani. Amén, pastora. Señor, en cada una de nuestras casas, Señor, Padre Santo, Señor, que pueda hacerse tangible, Señor, alrededor de nuestras vidas, Señor, que pueda ser vista tu gloria, Señor. Padre, Señor, que toda enfermedad, todo, Padre Santo, tormento demoníaco, Padre, de nuestra vida, Señor, pueda salir en el nombre de Jesús, Señor, porque tu gloria, Señor, está sobre nosotros, está sobre nuestras vidas, Señor, sobre nuestros hogares, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta noche, Señor, cada uno de nosotros, Señor, pueda sentir una visitación especial, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Pueda sentir tu presencia poderosa, Señor, alrededor, Señor, de sus vidas, Señor. En esta hora yo te pido por tus pensamientos, Señor, que en esta noche, Señor, llevemos sus pensamientos cautivos en la obediencia a la mente de Cristo Jesús. Padre, porque esta no es una noche para cavilar en los pensamientos, esta no es una noche para dudar de tu palabra, Señor, esta es una noche para creer tu palabra, para confesar tu palabra, para poner tu palabra por obra, Señor, porque los días son cortos, Señor, y tu venida se acerca, Señor, y nosotros queremos ser como esas vírgenes sensatas, Señor, que están a la espera, Señor, del amado, que están a la espera, Señor, de tu regreso, Señor. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, podamos tener nuestras lámparas listas y preparadas, Señor, para el día, Señor, en que tú vengas con nosotros, por nosotros, Señor.
con vestiduras blancas, Señor, con vestiduras limpias, resplandecientes, Padre. Yo te pido que tu gloria, Señor, quebrante todo yugo del enemigo, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Padre, toda fortaleza mental que el enemigo ya ha levantado en nuestras mentes, Señor, hoy cae a tierra, Señor, como cayeron las murallas de Jericó, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu de mentira, de estupor, de letargo, Señor, de apatía, Señor, lo atamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y nos alineamos, Señor, a tu voluntad, Señor. Nos alineamos, Señor, a tu propósito, Señor. Y te pido, Señor, que mientras escuchamos, Señor, esta siguiente alabanza, Padre, podamos meditar en ella, Señor. Padre, en la eminente, Señor, en el eminente, Señor, en tu inminente venida, Padre amado, Señor. Yo te lo pido, Señor, dice tu palabra, Señor, en Romanos 8, Señor, 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, Señor. Anhelamos, Señor, tu venida, anhelamos tu regreso, Señor. Anhelamos tu presencia, anhelamos, Señor, estar contigo, Padre, Señor. Que seas tú ministrándonos, Señor, Padre amado. Que seas tú llenándonos, Señor, de tu gloria, de tu presencia, Padre poderoso, Señor. Te amamos, bendito Dios, Señor, anhelamos tu segunda venida a buscarnos, Padre amado, Señor. Por tu venida a buscarnos, Señor, yo te pido que nos ayudes a estar preparados, Señor. Padre Santo, Señor, que no seamos como los que dicen, espérate un poquito, Señor, sino que seamos como los que dicen, Señor, ayúdanos a estar preparados, Señor. Anhelamos, Señor, tu presencia en nuestras vidas, Señor. Anhelamos estar de continuo, Señor, delante de tu trono, Señor. Padre amado, tu esposa y el Espíritu dicen, ven, Señor. Maranata, Señor, ya tú vienes, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a estar preparados, Señor, para tu venida por tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que el Señor me ministraba esta semana. Aló, Mariflor, Dígame. Ajá. aguanta un momentico antes que empiece la clase. Quiero orar por ti. Ok. Amén. ¿Oíste? Bueno, Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, pongo la mano, Señor, en el cuello de Mariflor, en su cuerpo, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre mío, Señor, usted es Dios de lejos y Dios de cerca. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Padre mío, Señor de los cielos, Padre Santo, reprendo, Señor, todo malestar de la garganta, todo malestar de su cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor, lo reprendo. En el nombre de Jesús lo echo fuera. En el nombre de Jesús, Padre mío, Señor, toda malicia, Señor, de Satanás se aparta de ella, Padre mío. En el nombre de Jesucristo y Dios Todopoderoso, Señor de los cielos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre mío, toda malicia, Señor, del enemigo se aparta de Mariflor, de su hogar, de sus hijos, de su esposo. En el nombre de Jesucristo lo reprendo. En el nombre de Jesús, Padre mío, Señor, de los cielos, Padre Santo, desato, Señor, sanidad sobre Mariflor, Padre mío. Tu garganta, Señor, ahora, Señor, se aclara, Padre mío. Toda ronquera, Señor, todo malestar, en el nombre de Jesús se va. En el nombre de Jesús lo he hecho fuera de su cuerpo. Oh Señor, Dios Todopoderoso, Saba, Seba. Es con tu espíritu, socorra, Padre. Guíala, Señor, y dirígela, Señor, y sé tú, Padre mío, Señor, hablándonos, Señor, por la boca de Mariflor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias, tío. Una de las cosas que le iba a decir es que el Señor me ha ministrado esta semana, ¿verdad? Es que muchas personas agarran el tema de la segunda venida, de la venida del Señor a buscarnos, ¿verdad? Como tema, un tema muy relajado. Algunos dicen, no, Señor, espérate que me case, espérate que me gradúe, espérate que tenga nietos, Señor, espérate. Y eso es algo totalmente contrario a lo que nos dice la palabra del Señor.
La palabra dice que la esposa, o sea, la iglesia, sí, Señor, dice, Señor, ven, anhelamos tu adopción, gemimos porque tú vengas por nosotros. Y nuestra oración sí debe ser porque las personas se conviertan, nuestros familiares, las que no conocen a Cristo, ¿verdad? Pero también dentro de nosotros mismos debemos gemir, porque no es una cuestión de juego. Las palabras de nosotros tienen peso. Y cuando nosotros decimos, no, Señor, espérate, eso no es algo que sea bíblico, no es algo que le agrade al Señor. Y el Señor ministraba eso esta semana con mucha fuerza. La iglesia debe anhelar la venida de su esposo. La iglesia debe anhelar la venida del Señor y debe prepararse. Y yo quiero que escuchemos esta clase, ¿verdad? Con una enseñanza que el Señor nos quiere dar para prepararnos aún más para su venida, para estar atentos a lo que el Señor nos quiere decir, para nosotros estar preparados, listos, alertas, atentos para la venida del Señor, porque eso es un hecho inminente. Puede ser hoy mismo, mañana, cuando el Señor quiera, pero ¿qué pasa si es hoy mismo? ¿Qué pasa si es en unos segundos? ¿Qué pasa si es esta noche cuando estamos durmiendo? ¿Qué pasa? ¿Nos vamos con el Señor o nos quedamos? Tenemos que estar a cuentas con el Señor. Y esta clase que el Señor nos está permitiendo no es solamente para que tengamos conocimiento teórico, teológico, terrenal, humano, animal y diabólico. Es para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestra mente tenga una metanoia, un cambio, una transformación. Porque la verdad a veces no os conforméis a este siglo. O sea, vuestra mente no tenga el sistema del mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí tiene que haber una renovación, aquí tiene que haber un cambio. ¿Y cómo es ese cambio? Por medio del Espíritu Santo, por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Porque cada clase que el Señor nos ha permitido tener aquí es para eso, para que nosotros no tengamos claridad y no podamos decirle el día de mañana al Señor, es que yo no sabía, en mi iglesia no me lo enseñaron, en mi iglesia no me lo dijeron, sino para que podamos tener claridad. Y yo hoy voy a hablar de un tema bastante controversial, ¿verdad? Y una de las cosas que el Señor me permitió aprender este fin de semana es que la inmoralidad sexual es uno de los gigantes de esta generación. Pocas personas, no han caído delante de este gigante de esta generación. Aún dentro de la iglesia la gente cae delante de este gigante de la inmoralidad sexual, aún dentro de la iglesia. Aún muchos de nosotros, incluyéndonos, hemos caído delante de este gigante. Y el Señor hoy nos quiere darnos estas palabras porque vamos a hablar del capítulo 7 de Corintios, que básicamente habla de la solución que el Señor da a este tema de la inmoralidad sexual, porque es un gigante que está. Y un gigante porque nosotros tenemos que pelear no solamente por nosotros, sino por nuestras generaciones, mientras el Señor no venga. Entonces vamos a comenzar con nuestra clase del capítulo 7 y 8 del libro de Romanos. Cuando alguien tenga una duda, alguna pregunta, puede levantar su mano y le estaremos dando el derecho de palabra. Pero aquí vamos a ver el resumen. La pastora nos dijo, ¿verdad?, que cuando fuéramos a nuestra clase, que a ella le gustaría que todos tuviéramos esto, ¿verdad? Y aquí hay un resumen bien importante de Primera de Corintios, ¿verdad? Entonces vemos que la carta de Corintios, el apóstol Pablo la utiliza básicamente, ¿verdad?, para dar solución a ciertos problemas que se estaban presentando en la iglesia. Entre ellos las divisiones, el sexo, la comida, los problemas que se presentaban durante las reuniones y finalmente ya los temas sobre la resurrección y los saludos finales. Ya nosotros vimos el tema de las divisiones y en el tema del sexo vimos el capítulo del 5 al 6, que es una iglesia donde había inmoralidad sexual. Esta es una iglesia donde había pecado sexual. Entonces era necesario, ¿verdad?, resolver ese tema en la iglesia, porque como una de las cosas que el Señor me recordaba y lo que dijo mi tío en unas clases anteriores, es que cuando hay pecado en la iglesia nosotros tenemos que tener un sentido de comunidad, porque no solamente está en peligro el hermano, ¿verdad?, sino que está en peligro la comunidad, porque vemos cuando uno escondió un manto babilónico, todo el pueblo cayó en derrota delante del enemigo, aunque era un enemigo que no era poderoso. Entonces nosotros como comunidad, como iglesia, tenemos que cuidarnos de no caer en estos pecados.
Y estudiamos que huyamos de la fornicación, porque dice la palabra que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y vimos el pecado de la fornicación. Mire, hermano, no romanticemos el tema, ¿verdad? Y no se los digo como alguien que no haya fallado, ¿verdad? Ni que no se haya equivocado. Pero si nosotros no estamos en unión libre y no hemos formalizado nuestra relación del Señor, nuestra casa no está en orden. Tenemos que organizar nuestra casa tiene que ser organizada. Y no vayan a salir como sale mucha gente, pero es que en la Biblia la gente no se casaba, no había, que la ceremonia era diferente en la actualidad, pero había una ceremonia de casamiento, había un procedimiento para el matrimonio y de la misma manera había procedimientos, ¿verdad? Cuando habían problemas dentro del matrimonio. Entonces, no romanticemos el tema, porque ahora bajo la excusa del amor, no que es amor, queremos hacer lícito lo que el Señor condena. La homosexualidad, el lesbianismo. No, pero es que es amor. Eso no es amor, eso es contrario a la palabra del Señor. Eso es pecado. Que amamos a las personas que practican esos pecados, los amamos, ¿verdad? Pero la idea no es que nosotros consintamos el pecado, sino que nosotros les enseñemos y le demos la mano en el Señor para sacarle de ese lugar. Entonces, vamos a seguir con nuestro capítulo 7. Si hablo muy rápido, que yo a veces se va la onda y hablo muy rápido. Capítulo 7. La solución al problema de la inmoralidad. En el versículo 1 vemos que los corintios habían mandado una carta a Pablo, ¿verdad? Con varias preguntas. Y este capítulo que vamos a estudiar ahorita es la respuesta a las preguntas que ellos hicieron sobre el matrimonio. El versículo 2 nos dice que ya la solución al problema de la inmoralidad. ¿Quién me puede leer el versículo 1 y el versículo 2, 1 Corintios 7? Vamos a estar todos ubicados ahí porque ahí es donde vamos a estar leyendo. Amén. Amén. Leemos 1 Corintios 7, 1, 2. Ajá. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una, tenga su propio marido. Vemos que entonces este capítulo lo que le dije, primero responde a la pregunta que le hicieron y dos, y dice, pues la solución al problema de la inmoralidad, pues cásese. Si tiene problemas de inmoralidad sexual, de fornicación y no tiene el don de continencia, cásese, porque es mejor casarse que estar viviendo en pecado. Cuando el versículo 1 dice referencia a no tocar mujer, está hablando de las relaciones sexuales. Y quiero resaltarle esto, el matrimonio es una institución terrestre, ¿verdad? Porque la misma palabra dice que allá en el cielo no nos vamos a casar y nos vamos a estar dando un casamiento. Eso es algo de acá de la tierra. Y el sexo es un arreglo temporal durante estamos igualmente en la tierra. Y quiero que tengan esto en mente porque esto va a ser importante para los siguientes versículos que vamos a ver. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Correcto? Bueno, sigo. Aspectos sobre el sexo, versículo 3 y versículo 4. ¿Quién me lo lee? Un momentito. Bueno, voy a leer Ajá, 3 y 4, dijiste. ajá. Pero me gustaría que antes de leerlo podamos ir escribiendo las preguntas, porque yo quiero que tú tengas el tiempo Amén. y no te interrumpamos. Entonces busquemos papel y lápiz y vamos a ir escribiendo las preguntas para que cuando ella termine podamos abrir ese bloque de preguntas que usted ya tiene anotadas. O sea, Okay. es bueno tener un papelito, un lápiz y ir anotando preguntas para poder ir y no perder el hilo, porque realmente este tema es extremadamente, bueno, todo es muy importante, pero como ella acaba de hacerlo, acaba de decirlo, y hay un énfasis, es un problema, es un gigante hoy para la iglesia. Entonces vamos a tener papel y lápiz y vamos a ir escribiendo preguntas para luego
la hermana que está dándonos la enseñanza hoy nos pueda responder. Amén. Ahora Amén. sí, 3 y 4. Amén. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Verso 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Amén. Antes de ahondar un poquito en estos artículos, quiero que hagamos como algo general sobre las relaciones sexuales, ¿verdad? Vamos a hablar sobre 3 aspectos. Primero, a través de las relaciones sexuales, las parejas se hacen uno, porque dice la Biblia que cuando el hombre y la mujer tienen relaciones sexuales, se hacen uno. Y no solamente en cuerpo, sino también almáticamente hay transferencia espiritual del esposo a la esposa y de la esposa al esposo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Tiene que hacerse bajo el símbolo del amor, del respeto. Y por eso el Señor lo ha reservado para el matrimonio. Entonces, el sexo es legítimo, sí, dentro del matrimonio. El Señor se lo dio ¿quién? A los esposos, se lo dio como un regalo. Primero vamos a ver aquí, es un deber y deben estar disponibles mutuamente. Tanto la mujer no se puede negar a su esposo, como el esposo no se puede negar a su mujer. Y más adelante vamos a ver cuáles son los parámetros para que pueda haber una separación de forma de carne entre los esposos, ¿verdad? Pero en principio tienen que estar disponibles mutuamente. No es que la mujer todos los días me dolió la cabeza, me dolió el pie, me dolió el tobillo, me dolió la uña, me dolió la pestaña, yo no quiero. Y mantiene al hombre en abstinencia. Entonces el hombre dice, me casé para no quemarme, igual me estoy casi que quemando porque la mujer se me vive negando. Le dije de las mujeres tenemos que ser sabias, que eso casi no está en los hombres, ¿verdad? Pero los hombres de la misma manera, ¿verdad? Tienen que ser sabios y no negarse a sus esposas. Y cuando yo hacía esta clase, me recordé un testimonio de un pastor que él mismo lo contó, que la secretaria era una mujer muy hermosa, muy bella, muy linda, y se le declaró, le dijo que estaba enamorada y no sé cuánto, y él de una vez asustado llamó a la esposa, mi amor, mira lo que me dijo la secretaria. Y le dijo a la esposa, tranquila mi amor, que ya voy para allá, y ella se puso bien guapa, bien linda, ¿verdad? Se apareció, fue y le dio un beso a la secretaria, hola, ¿cómo estás? Que no sé qué, Dios te bendiga. Volvió a buscar a mi esposo y pasó por la oficina de su esposo. Se lo agarró por el brazo y se lo llevó. Nos vamos a almorzar, venimos más tarde. O sea, que hizo ella, marcó su posición de esposa. Ella peleó con su esposo, no peleó con su esposo. ¿Qué hizo? Protegió a su esposo. Y cuenta el pastor que después, durante ese tiempo, mientras nos iba la secretaria, todos los días la esposa lo esperaba preparada, arreglaba el cuarto, se ponía su mejor ropa y esperaba a su esposo. Y le decía al esposo, el pastor, pero mi amor, ¿qué estás haciendo? Mi amor, te estoy cuidando. Y muchas veces eso hace las relaciones sexuales entre los esposos. Usted protege a su esposo porque su esposa está satisfecho con su esposa, está saciado con su esposa. Y muchas mujeres no ven esto, sino que después que pasan meses, me ve la cabeza, la uña, la pestaña y el esposo cae. Dice, es que nunca me amaste. Y no están viendo que ella, desde el punto inicial, están quebrantando un mandamiento del Señor. Y cuando quebrantamos un mandamiento del Señor, le estamos abriendo puertas al enemigo. Y esto no lo digo para justificar el pecado de los esposos, sino para que las mujeres seamos mujeres sabias en todos los aspectos, en todos los aspectos. En Efesios 5:32, se lo voy a leer yo, nos dice, ¿verdad?, que vienen a ser una sola carne. Efesios 5:32. Desde lo voy a leer desde el 31, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio, más yo digo respecto a esto y en inglés, lo que ya les comentamos un poquito más arriba, vienen a ser una sola carne. ¿Cuándo se abusa de las relaciones sexuales?
cuando tienen contacto sin matrimonio. Eso ya lo vimos en 1 Corintios 5:1 y 1 Corintios 6:16. Hay un abuso de ese regalo porque usted lo está usando sin que el Señor se lo haya dado, porque usted no se ha casado, porque eso es un regalo para los casados. Y entonces lo que debe traer bendición, gozo, alegría, trae juicio. Mi hermano, no romanticemos, nuevamente se lo digo. Cuando nosotros infringimos las normas de Dios, estamos abriéndoles puertas para que el enemigo entre a nuestra vida. Y el enemigo trabaja por derecho legal. ¿Qué significa eso? Que él necesita que usted le abra la puerta, que él necesita que usted le dé la autorización. Y cada vez que usted infringe una norma de la palabra de Dios, usted está dando permiso legal al enemigo, le está dejando una puerta abierta, como lo quiera llamar. Y eso trae juicio si se realiza fuera de los parámetros bíblicos. Y les repito, es un regalo de Dios para los esposos, para los cónyuges. Como dijo la pastora, vayan anotando sus preguntas hasta el final no bombardeo. ¿Cuál es el único requisito para interrumpir esta relación sexual? Porque les había dicho que no se debe negar en el verso 3 y 4, el esposo no se debe negar a la esposa, ni la esposa se debe negar al esposo. ¿Quién me lee el verso 5? Amén. Amén. El verso 5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén. Amén. Aquí está más explicado el ejemplo que yo les decía del pastor, ¿verdad? Y él decía, no se nieguen unos a otros para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia, esposo y esposa. ¿Cuáles son los requisitos? Tiene que ser de mutuo acuerdo, ¿verdad? Tiempo limitado. Bueno, vamos a dedicarnos una semana al ayuno y a la oración sosegadamente, porque si usted está en ayuno y oración, pues su carne va a estar menguada y no le va a dar ganas de pecar, ¿verdad? Por eso, y por motivos espirituales, que le decía, ayuno y oración. Son 3 requisitos, consentimiento de los dos. Si el esposo no quiere, ya perdió, ya no se puede. Si la esposa no quiere, ya no hay consentimiento. Tiene que ser consentimiento de los dos. Tiene que ser por un tiempo estipulado y tiene que ser por motivos espirituales. ¿Por qué por motivos espirituales? Les repito, porque si ustedes están, ¿verdad? Orando y ayunando, ¿verdad? Es más difícil que el enemigo venga con tentación. Pero que dice que inmediatamente se acote ese tiempo limitado, vuelvan a unirse para que el enemigo no los siente, para que el enemigo no los haga caer en pecado. Entonces ya vemos, ¿verdad? Esposo y esposa, no se estén negando los unos a los otros. Disfruten el regalo que el Señor les ha dado, porque el Señor se lo dio para regalo, como regocijo, no solamente para procrear, sino para que haya esa intimidad y esa unidad en la pareja. Y hay gente que se ríe, pero bueno, estas mujeres que comienzan con ese no, mire, esté pendiente porque le está dando el lugar al diablo ahí al ladito de su cama. Le está dando el lugar al diablo para que se meta en su matrimonio. Y las mujeres casadas, como le dije, debemos ser sabias. Vamos a leer del verso 6 al verso 9. ¿Quién me ayuda a leerlo? Amén. Amén. El 6. Esto que les digo es una concesión, no una orden. El 7. Me gustaría que todos pudieran vivir sin casarse, como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Todos somos diferentes. Esto, el 8. Este es un consejo para los que no son casados y para las viudas. Es mejor que sigan sin casarse, como yo. El 9. Pero si no se pueden controlar,
es mejor que se casen, pues es mejor casarse que quemarse. Amén. Cuando él hace ahí referencia a casarse que quemarse, pues es mejor que se case que esté viviendo en fornicación. Pero Pablo inicia estos versículos hablando de que es algo que él lo dice de manera propia, ¿verdad? Yo quisiera, no es un mandamiento del Señor, es una apreciación personal que tiene el apóstol Pablo, ¿verdad? Por permanecer serio. Si nosotros vemos por lo menos el apóstol Pedro, él tenía su esposa. ¿Por qué sabemos que tenía esposa? Porque tenía suegra. Entonces el apóstol Pedro estaba casado. Pero una preferencia del apóstol Pablo, ¿verdad? Era que si tenían el don de continencia, era mejor que se quedaran solteros. Pero si no lo tenían, que la mayoría de la gente, y menos en este siglo, lo tiene, ¿verdad? Cásese, porque es mejor que se case, aunque esté viviendo en pecado. Matrimonio, celibato son cuestiones de carácter individual. No es que tú eres más santo porque tienes el don de celibato que el que está casado. No, ¿verdad? Es algo de algún don que tú tengas en particular y como dice la versión de mi hermanita, pues todos somos diferentes, todos tenemos diferentes dones. Y permanecer soltero no significa que sea una virtud moral. Lo que significa es que tú vas a ser más santo que el que está casado. No, es una preferencia del apóstol Pablo y más adelante vamos a ver por qué Pablo tenía esta preferencia. Mantener los votos matrimoniales. Versos 10 y 11. ¿Quién me lee el 10 y 11? Amén. Amén. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Amén. Está aquí Pablo, ¿verdad? Primero habló de las solteras y de las viudas, que él dice que quisiera que se quedaran serios por una apreciación personal. Pero aquí aclara, ahora no mando yo, ahora no estoy hablando, no es una apreciación, ahora es un mandato del Señor. ¿De qué? De cuidar los votos matrimoniales. Entonces, uno de los mandatos del Señor es guardar el orden de Dios y nunca romper el vínculo matrimonial. Las parejas quizás deben ser testimonio de mantener su vínculo, mantener ese vínculo matrimonial. Deben crecer en el espíritu de perdón y reconciliación. ¿Por qué? Porque sabemos que la vida en pareja no es siempre amor y rosas y flores, ¿verdad? Siempre hay diferencias, siempre hay un pleito, una contienda. De repente no son ni grandes, ¿verdad? De repente simplemente es porque no tiende la toalla y la deja tirada siempre arriba de la cama. Y ya por ahí puedes una disputa, o porque no le pusiste la tapita a la pasta dental. Y así sucesivamente, cosas pequeñas, ¿verdad? Pero tenemos que hablar desde el punto de vista del perdón y la reconciliación. Tiene que existir el diálogo entre lo que es la pareja, ¿verdad? Y si usted, esposo o esposa, usted cree o considera que su esposo debe cambiar o su esposa debe cambiar, vaya primero al Señor y dígale, Señor, ayúdame a cambiar a mí, ¿verdad? Si usted quiere que la toalla esté guindada y su esposa tiene 3 años casado con su esposo y la sigue tirando en la cama, pues guíndala tú, porque tú eres la que la quieres ver guindada. Y órale al Señor, si Él quiere hacer algo en el esposo, lo va a hacer. Esposa, ustedes no son el Espíritu Santo de su esposo, ni son la mamá de su esposo. El que hace las obras es el Señor. No es en su fuerza, no es con cantaleta, no es con pelea, no es con pleito, es con el Espíritu Santo, dice el Señor. Entonces, si usted tiene alguna queja de su esposo, preséntela al Señor en oración, pero primero usted, Señor, arréglame a mí, trata conmigo, forma mi carácter. Y después haz algo en mi esposo para que tienda la toalla. Y así con cualquier cosa que usted se le presente. Finalmente, Pablo habla del divorcio, ¿verdad? Y quiero que este versículo lo comparemos con lo que dice Mateo 5, 31 y 32, ¿verdad? Que, que es hablando Jesús acerca de este tema. Que aquí el Señor Jesús pues nos va a dar más claridad sobre lo que es el tema del divorcio. Mateo 5, 31 y 32 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hasta que hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Sabemos que aquí hablan de 2 figuras principales, ¿verdad? Hablan del repudio, ¿verdad? Y hablan de la carta de divorcio. Vamos a ver, ¿qué es el repudio?
¿Y qué es la carta de divorcio? El repudio era cuando el esposo pedía a su esposa verbalmente, de manera unilateral. ¿Qué significa unilateral? El solo. Sin proceso formal y casi siempre sin defensa. O sea, la mujer no tenía derecho a la defensa. Para la mujer, en muchas culturas judías de la época bastaba con la palabra del esposo. ¿Cuáles eran las ventajas del repudio para el esposo? Rápido y sin burocracia. Te me vas de la casa. ¿Por qué? Porque hay otras mujeres más bonitas que tú. Y así pasaba. Te me vas de la casa. ¿Por qué? Porque se te quemó el arroz. Le daban carta de repudio a la mujer por cualquier cosa y el hombre quedaba libre sin dar una mayor explicación. Esto es lo que pasaba con el tema del repudio. ¿Cuáles son las desventajas para la mujer del repudio? Quedaba deshonrada socialmente, ¿verdad? Porque su esposo la votó, no le dio razones, la mandó unilateralmente, se me va de aquí. Segundo, no podía volver a casarse. Tercero, muchos la consideraban marcada o impura. Quedaba vulnerable económicamente, porque recuerden que las mujeres dependían económicamente de su esposo. En esta época sí, absolutamente las mujeres no trabajaban, eran los hombres. El hombre podía hacerlo por motivos frívolos, según las escuelas fariseas. El repudio era injusto, era frío y era abusivo, y por eso Jesús lo confrontó cuando le estaba hablando. Había en esa época dos versiones, dos interpretaciones de esta ley. Una se llamaba la escuela de Shammai y la otra la escuela de Hillel, que eran los fariseos, ¿verdad? Que daban estas interpretaciones de la ley. La primera es la interpretación estricta, sostenía que el repudio solo era lícito por infracción grave de la moralidad por parte de la mujer, por ejemplo, adulterio o conducta sexual inapropiada. Bajo estos casos, ¿verdad? El hombre podía repudiar a la mujer. Cuando la mujer caía en fornicación, en adulterio, con alguien que no era su esposo o una conducta sexual inapropiada. La otra versión que había entre los judíos sostenía que un hombre podía repudiar a su mujer por cualquier motivo que le desagradara, lo que yo le decía, incluso tan trivial como arruinar una comida, ser menos atractiva que otra. Y este principio era el que más se utilizaba y que así estaba permitiendo que los hombres abusaran del repudio y que pudieran repudiar a la mujer sin dar explicaciones, ¿verdad? Y bueno, ellos quedaban libres y la mujer quedaba pues todavía con ese vínculo con él como una mujer impura, vulnerable económicamente, y por eso el Señor lo ataca. En ese momento también fue una forma de defensa del Señor para con las mujeres, para que esto que estaban haciendo en esa época, ¿verdad? No siguiera sucediendo. Ahora, ¿qué es la carta de divorcio? La carta de divorcio también se llamaba Sefer Keritut en el idioma de ellos, y era un documento escrito que formalizaba el final del matrimonio. Y aparece en la ley de Moisés, de Deuteronomio 24, del 1 al 4. Dice, la carta de divorcio era un documento legal y extremadamente formal para las que son abogadas y preciso, cuyo propósito esencial era liberar a la mujer de su vínculo matrimonial y permitirle casarse con otro hombre sin cometer adulterio. Entonces vemos que realmente, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros leemos este versículo ¡pum! Y lo pasamos para adelante y no hacemos la distinción entre estas dos palabras, entre qué es un repudio, qué es una carta de divorcio, porque el Señor habla de eso, ¿verdad? Y deja planteado, ¿verdad? Claramente cuál es su posición. ¿Cuál es el contenido? Como les dije, era una carta supremamente formal. Tenía que estar la identificación completa de las partes, la cláusula de la liberación, donde el hombre afirmaba que dejaba libre al esposo y se podía casar con otra persona, autorización para el nuevo matrimonio, la información de la validación temporal y geográfica. Y esto tenía que ser sumamente formal. Si alguna de estas partes, ¿verdad?, no cumplía con los requisitos que debía tener, un nombre estaba mal escrito, un lugar no era el geográfico que era, no estaban los testigos, porque tenía que haber testigos, se declaraba como que esa carta de divorcio no tenía valor. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre lo que es el repudio y lo que es la carta de divorcio. Diferencias, ¿verdad? El repudio era un acto verbal e impulsivo. Por otra parte, la carta del divorcio era un documento legal escrito. El repudio no permitía a la mujer casarse de nuevo, que lo que le ha dicho, quedaba como impura, quedaba como manchada.
En cambio, la carta de divorcio, el esposo la liberaba para que ella se pudiera volver a casar. El repudio degradaba la reputación de la mujer y la carta de divorcio le daba cierta protección social. El repudio sin garantía y sin seguridad para ella. Y la carta de divorcio era una forma de resguardar su dignidad. El repudio era abusado del control y la carta de divorcio era regulado por la ley, ¿verdad? Ya vimos entonces las dos diferencias, ¿verdad?, entre lo que es el repudio y lo que es la carta de divorcio. Ahora, ¿cuál es el principio? Que el esposo y la esposa no se separen. Esto no era una licencia, Jesús no le está dando licencia para que se divorciaran alegremente, porque él mismo lo dijo. El Señor, lo que el Señor unió, pues que no lo separe el hombre, ¿verdad? Pero hay casos, ¿verdad? De casos. Y una de las cosas que yo les quería comentar aquí con respecto a este punto es que por lo menos si alguna persona está divorciada y se volvió a casar y la persona tiene un acto de arrepentimiento genuino y verdadero, ¿verdad? El Señor la puede perdonar y la perdona. Así haya sido la persona la que haya incurrido en el adulterio o haya incurrido en la fornicación o cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero tiene que ser un acto de arrepentimiento genuino. Esto no es un permiso que el Señor nos está dando, ¿verdad? Para que nos andemos casando y divorciando, no, nada que eso. El Señor lo hizo en ese momento para aclarar y proteger a la mujer, porque los hombres estaban abusando del repudio, ¿verdad? Pero el principio es que no haya separación entre los esposos. El principio es que reine el principio del perdón, el principio de la reconciliación, que haya el diálogo entre la pareja, que los problemas se resuelvan, que no busquen la salida rápida o la solución rápida como estamos en el tiempo de que todo lo queremos microondas, que todo sea rápido, ¿verdad? Y bueno, nos divorciamos y ya le pusimos fin a esto. Y nos olvidamos que quizás hay hijos que van a ser lastimados. Nos olvidamos que cuando hay una separación siempre hay un proceso de quiebre en los dos, que posteriormente tienen que pasar por un proceso de sanidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque son uno solo, como le leímos al principio, son una sola persona. Y ya cuando ustedes los separan por medio del divorcio, pues hay un quebrantamiento, hay una ruptura. Y el Señor tiene que venir a sanar. Esto es lo que tengo por el tema del divorcio. Si tienen alguna pregunta, lo anotan y me lo dicen más después. Sí. Ahora vamos a hablar sobre el matrimonio entre un creyente y un no creyente. O sea, una unión religiosa mixta, ¿verdad? Verso 12 al 16. ¿Quién me ayuda con esos versículos? Amén. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Amén. Amén. Aquí vemos un matrimonio entre un creyente y un no creyente. La premisa es, ¿verdad? No que ellos se casaron, una cristiana se casó con uno del mundo o que un cristiano se casó con una del mundo. No, eso no es lo que estamos hablando aquí. El que hace es, pues ya sabe que está yendo contra la ley de Dios, que se está uniendo en yugo desigual, que está siendo desobediente y que se va a tener que tener a sus consecuencias, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando aquí? Cuando se casan dos personas que no conocen al Señor y una recibe al Señor. De eso es lo que estamos hablando. Porque los solteros que están aquí, que conocen al Señor, tienen que buscar pareja dentro de su misma fe, ¿verdad? Porque comunión tiene la luz con la tiniebla, que comunión tiene Cristo con Belial. Entonces,
No nos podemos unir en yugos desiguales, nos manda la palabra. Te quería dejar este punto claro. Son dos personas que se casaron sin conocer al Señor y una lo conoció más adelante. Entonces, Pablo también nos habla acerca de esto. ¿Qué nos dice? Que el matrimonio sigue siendo totalmente válido y que deben permanecer intactos. No es que el que se convirtió al cristianismo le va a decir, te me vas de aquí porque yo ahora soy muy santo. No, el matrimonio sigue siendo válido, el matrimonio debe seguir intacto. Cualquier intento de separación debe venir del no creyente, ahí dice en la Biblia. Y si el no creyente no consciente, ya es la persona que es no creyente. El creyente tiene que dar testimonio haciendo lo posible por mantener ese vínculo. No puede venir el intento de separación del creyente. Por lo menos que el esposo le diga, ¿verdad? Que es no creyente. No, yo no quiero vivir contigo porque toda la noche quieres salir conmigo a rumbear, yo no quiero salir conmigo a beber, y yo mejor me busco otra mujer, y bueno, la deja por eso. Pero es él el que está tomando la iniciativa, no es la mujer, por creerse muy santa, muy ungida, que lo corrió, ¿verdad? No. Se fundamenta en la sana influencia del cónyuge creyente que pueda llevar la salvación de toda su familia. Porque si el Señor nos ha llamado a dar testimonio, nuestro primer testimonio tiene que ser dentro de nuestro hogar. Porque no podemos ser luz en la calle y tiniebla en la casa. Yo soy cristiana en la iglesia, amén, gloria a Dios, aleluya, el Señor, mis hermanitos, besos y abrazos, y llego a la casa a pelear con mi marido. No, eso no es lo correcto. Lo correcto es que demos testimonio. Y de eso también tengo un testimonio, ¿verdad? Había un caso así. La hermanita era creyente, el esposo no era no creyente porque no se había convertido y aparte que no era no creyente, era alcohólico, ¿verdad? Y todos los viernes se iba a beber y llegaba borracho y gastaba toda la plata. Y bueno, un día el pastor agarra a la hermanita y le dice, mire, usted viene todos los días para la iglesia, está aquí desde no sé qué hora, hasta sé qué hora, y usted no tiene esposo. Sí, pastor, yo le dejo la comida lista, se la hago en la mañana, se la dejo allá, él llega y come, y no sé qué. Digo, no, eso no es así, le dijo el pastor. Usted tiene, no, es que mi esposo es un borracho, pastor, usted supiera. Ese llega borracho para la casa. Digo, no, eso no es así. Usted va a atender a su esposo y lo va a tratar como si fuera Cristo. Cuando él llegue borracho, se le va a servir la sopita, lo va a sentar en la mesa, le va a dar la comida. Usted cuando llegue el almuerzo le sirve el almuerzo caliente, no se lo va a comer frío. Y usted va a hacer eso toda esta semana con su esposo. Ay, pastor, pero no la quiero ver en la iglesia esta semana, le dijo el pastor. La espero el domingo en el servicio del domingo, no la quiero ver entre semanas. Bueno, la hermanita obediente se fue, ¿verdad? Y hizo lo que su pastor le dijo. El domingo no solamente estaba yendo de ella, sino que también estaba yendo su esposo. ¿Por qué? Dijo el pastor, yo quiero saber quién fue el que hizo cambiar a mi esposa. Su esposa, por el testimonio que le dio, se ganó a su esposo para Cristo. Y así hay muchos testimonios de pareja que a uno de los dos llega al cristianismo y después a través de su testimonio, de su cambio, de su transformación, la otra persona se convierte. Y no solamente que va a ser de influencia, ¿verdad?, para el cónyuge no creyente, sino que también para sus hijos, porque lo ideal es que si usted se convirtió, usted también comience a llevar a sus hijos a congregar, usted también comienza a enseñarle a sus hijos la palabra del Señor, y así de esta manera toda su familia va a ser influenciada por el Espíritu Santo y va a llegar a la salvación. Como creyente, cualquiera que sea la postura que tengamos en nuestras vidas, siempre tiene que ser de dar testimonio, cualquier posición que estemos, casados, viudos, solteros, que nuestro esposo sea creyente o que no sea creyente, debemos dar testimonio. Cuando el no creyente inicia el divorcio sin que el creyente pueda evitarlo, está libre de su compromiso, pues ni está sujeto a servidumbre en semejante caso. ¿Qué está diciendo Pablo? Si el esposo, ¿verdad?, no creyente, va a decir a la esposa creyente, no, yo me voy a quitar el divorcio, fírmalo, y ya la esposa no puede hacer nada, pues bueno, ya se liberó de eso, porque el Señor la está llamando a paz, no fue ella la que inició el proceso, la que quiso hacer eso, todo lo hizo el otro cónyuge, y el Señor lo llamó a paz, ¿verdad? Pero mientras el esposo o la esposa no creyente no plantee el divorcio y lo haga, el deber del creyente es luchar por su matrimonio, dar testimonio, orar por el otro, ¿verdad? Y buscar que esa otra persona llegue a los pies de Cristo.
Vamos con la siguiente. Vivid según vuestro llamado. Versículos 17 a 24. ¿Quién me los lee? Amén. Amén. Cada cual debe vivir de acuerdo con lo que el Señor le ha asignado, y tal como era cuando Dios lo llamó. Esa es la norma que enseñó en todas las iglesias. El 18. Si un hombre ya estaba circuncidado cuando Dios lo llamó, que no les deshagas, perdón, si no está circuncidado. Cuando Dios lo llamó, que no sea circuncidado. El 19. En realidad, tener la circuncisión, no tenerla no es importante. Lo que sí importa es hacer lo que Dios manda. Cada uno debe seguir igual que como estaba cuando Dios lo llamó. Si eras esclavo cuando Dios te llamó, no te preocupes, pero si después conseguir la libertad, búscala. Pues si era esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres un hombre libre que perteneces al Señor. Si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres esclavo de Cristo. Amén. Hasta el 22 o el 24. El 23. Dios ha pagado un precio por ustedes, así que no sean esclavos de nadie. Hermanos, en esta nueva vida con Dios, cada uno de ustedes debe seguir en la condición que estaba cuando fue llamado. Amén. Entonces, vivir según tu llamado, como Dios te llamó, ¿verdad? Pablo aquí lanza una flecha de la violencia dirigida al corazón del problema humano. La obsesión por cambiar nuestra situación externa, pensando que eso cambiará lo interno. Y este es el énfasis que el apóstol Pablo quería hacer aquí. Mucha gente espera, ¿verdad?, que cambie lo externo para ellos cambiar por dentro. Y eso no es así, ¿verdad? Entonces, respírate, queda donde Dios te encontró y desde allí obedécelo. El versículo 17, Pablo afirma que cada uno debe andar como Dios le repartió y como Dios lo llamó. No es una tendencia de estancamiento, es una invitación a reconocer que Dios trabaja desde tu hoy, no desde cuando tenga otra vida. Les explico, ¿verdad? Muchas personas le dan al Señor, ¿verdad? No, pero yo voy a comenzar a servirle al Señor, por decir un ejemplo, cuando yo deje de ser pobre. O yo voy a comenzar a servir al Señor, por lo menos lo que era esclavo, cuando me den la carta de libertad. Yo voy a comenzar a servir al Señor cuando el Señor me sane, porque hoy yo tengo una enfermedad. Yo voy a hacer lo que el Señor me mandó cuando yo tengo un carro, cuando yo tengo una casa, cuando yo tengo un empleo estable, cuando, y comienzan, ¿verdad?, a querer que su transformación interna dependa de un cambio externo. Tu presente, donde tú estás en este momento, no es un error. El Señor te llamó y estás enfermo. No es que el Señor se equivocó. ¿Para qué me llamó a mí? Sí, para que yo le sirvo si yo estoy enfermo, postrada en una cama. No, no es un error, sino que es el campo donde Dios sembró tu propósito. Si Dios te llamó siendo estudiante universitario, pues la universidad es donde el campo del Señor te va para que tú trabajes. Si te llamó trabajando, ese es el campo que el Señor te dio para que tu trabajo. Si estás desempleado, pues aprovecha y sales a predicar. Donde estés, como el Señor te llamó, comienza a hacer lo que Dios te llamó a hacer. No esperes el cambio externo. Lo voy a poner más extremo, ¿no? Hacemos la obra del Señor cuando haya un cambio de gobierno, imagínense. Hacemos la obra del Señor cuando tenga mi propia empresa y el Señor me prospere. No, no, como el Señor te llamó, así quédate y desde allí comienza a obedecer al Señor. Tu relación con Cristo pesa más
que tu relación externa. Pablo leímos que le llamaría la circuncisión, ¿verdad? Nosotros vimos en Romanos 8, en Romanos 8 me quedé yo, en Romanos, ¿verdad? Que no se trata de la circuncisión que antes se hacían los judíos, ¿verdad? Que era externa, sino la circuncisión de nuestro corazón. Yo creo que este tema de la circuncisión ya nosotros lo tenemos bastante claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La circuncisión de que habla de identidades sociales, de identidades religiosas. En palabras sencillas, no importa cómo se llame el mundo. Ay, no, es que ese fulanito de tal, ese tal cosa, o el fulanito de tal, lo otra cosa, o el fulanito de tal, tal cosa, todo lo que nos puede decir el mundo. Lo que importa es el sello que el Espíritu Santo nos dio. ¿Y cuál fue el sello que el Espíritu Santo nos puso? Propiedad de Cristo, apartados para el Señor. Eso es lo que realmente pesa. ¿Qué relación tenemos nosotros con Cristo? Más que nuestra situación externa. Se nos ha vendido mucho un evangelio de prosperidad, que es un evangelio, le dejo claro, totalmente falso. Si usted vaya y lea los evangelios y vea cuando Jesús le dijo a la gente, siembren para yo hacerle los milagros. No, ¿verdad que no? O Pablo cuando le dijo a la gente, siémbrenme para yo ir a predicar en Corinto, porque si no, yo no predico en Corinto, porque es que mi predicación vale $10,000. Si no, yo no voy. No, ¿verdad? Por el contrario, Pablo dice que él se gastaba a sí mismo. ¿Y qué significa que se gastaba a sí mismo? Aún sus propios bienes, su vida, su fuerza, todo, por hacer la obra que el Señor le había mandado. Porque qué era importante para él el sello que el Señor le había dado. Ese llamado que el Señor le dio, que lo había llamado como apóstol a los gentiles. Eso era lo que era importante para Pablo. No era importante para Pablo si era judío, fariseo de fariseo, instruido a los pies del Gamaliel, perseguidor. O sea, eso no era importante para Pablo. Pablo, lo que era importante es el sello que el Espíritu Santo le dio. Y él dijo, lo doy todo por basura. No me interesa si tengo título, por lo menos que yo que soy abogado economista, se los regalo con tal hacer el llamado que el Señor me dio. Eso es basura. ¿Por qué es basura? Porque eso se queda en la tierra. Cuando usted se muera, usted en el cielo no le van a decir, pase adelante la abogada Mariflor, venga doctora, siéntese aquí. Nada de eso le van a decir, eso no tiene valor. Entonces, ese sello que le da el mundo no importa. De hecho, a mí, gracias a Dios, a mí nunca me han gustado que me digan doctora. Cuando la gente me decía que no sé qué, yo le decía, dígame Mariflor. No me llamo Mariflor, eso me parece que yo no soy eso, yo soy Mariflor, no soy un título, yo soy lo que Dios me hizo, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Si puedes mejorar, hazlo, pero no vivas ansioso para cambiar lo que no depende de ti. Yo en esto ya le decía a una hermanita que está pasando, ¿verdad? Por un tema de separación, el esposo se fue y la dejó. Pero yo veía que ella estaba como que, sí, mi esposo va a venir, sí, mi esposo, y está bien, yo le decía, está bien que tenga la fe, está bien que lo crea, está bien que lo confiese, está bien que lo declare, pero tú no te puedes estancar a esperar sentada que tu esposo regrese, le dije yo, porque tienes una familia, tienes 2 hijos a los que le vas a dar cuenta al Señor. Yo le decía, el Señor no te va a pedir cuentas por tu matrimonio, porque tu esposo fue el que se fue, tú has estado orando, tú has estado esperando y el Señor no te va a pedir cuentas por eso. Pero te digo algo, sí te va a pedir cuentas por tus hijos. Y le dije, ¿desde cuándo no estás haciendo tu altar con tus hijos? Ay, es que mi hijo mayor no quiere. ¿Y qué importa si él no quiere? Pues usted le dice, mientras yo esté aquí, yo soy la autoridad y usted se sienta y vamos a hacer un devocional todos los días. Y eso es lo que tienen que hacer. Si podemos mejorar, lo hacemos, pero si no depende de nosotros, ese cambio externo, seguimos adelante, creyendo, confesando, trabajándonos, preparándonos para que el Señor nos llamó. Yo le decía a ella, tú dices que tú eres una adoradora, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás preparando? ¿Estás orando? ¿Qué palabra conoces? ¿Qué es la adoración? No, hermano, le di duro, pero es que se me puso en mi corazón que tenía que despertar, porque muchas personas se quedan estancadas cuando les pasa una situación y no la pueden cambiar, ahí se quedan. Y si el Señor no me la cambia, yo no avanzo. Avanza. Yo le dije, a Abraham le prometieron que sería padre de multitudes y vio un hijo, pero después de 20 años, y los 20 años, usted se imagina, Abraham sentado en Ur de los Caldeos esperando que Sara diera luz. No,
Usted estudia la vida de Abraham y Abraham caminaba para allá, caminaba para acá, hizo altar aquí, hizo altar allá, peleó guerra, era intercesor, hablaba con ángeles. O sea, no nos quedemos estancados, ¿verdad? Porque estamos en una situación externa que no puedo cambiar. Yo por lo menos tengo una enfermedad y yo sé que el Señor me la va a sanar, pero no me la ha sanado aún. Pero que yo esperar hacer algo para que cuando el Señor me sane. Cuando el Señor me sane, yo avanzo. Señor, porque como yo voy a predicar de sanidad si yo estoy enferma, predíquelo, confiéselo, créalo. ¿Por qué? Porque donde tú tienes esta situación difícil, ese es tu campo de trabajo. Ahí es donde el Señor te va a glorificar. En las circunstancias que tú no puedes cambiar, ese va a ser tu testimonio. ¿Cuál va a ser mi testimonio? Cuando el Señor me sanó, yo le digo a la gente, tenía esta enfermedad y el Señor me sanó. Mira, aquí tengo mi examen, los años que estuve con tratamiento y aquí tengo mi examen donde dice que estoy libre de la enfermedad. Ese es mi testimonio. De las circunstancias que ustedes estén viviendo ahorita, externamente, eso no importa. Eso no importa, lo que importa es quiénes son ustedes, es Dios. ¿Cómo está tu relación con Cristo? Eso es lo que ustedes tienen que preocuparse. ¿Cómo está mi relación con Cristo? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi vida de lectura de la palabra? ¿Cómo está mi vida de ayuno? Dice los esclavos, les dice, algo radical, le dice, si puedes ser libre, maravilloso. Si no, no importa, eres libre en Cristo, porque cuando estés en el cielo, no te va a decir, bueno, aquí atrás al final se sientan los esclavos. No, eso no va a pasar. Porque la libertad verdadera no comienza con un documento que diga que eres libre. Hay mucha gente que tiene plata y ellos creen que libertad para hacer lo que les dé la gana, pero en su alma están totalmente atados, están totalmente cautivos, están totalmente en cárceles de temor, de depresión, de ansiedad, y pare usted de contar. Por eso la libertad empieza por el alma. Vivir según nuestro llamado. Punto 4. No vivas tratando de encajar en moldes ajenos. Dice la palabra en el verso 23, por precio fuiste comprado. Si alguna vez alguien te pregunta, pero ¿cuánto vales tú? Pues yo valgo la sangre de Cristo derramado en la cruz del Calvario. ¿Cuánto vale tu esposo? Él vale la sangre de Cristo derramado en la cruz del Calvario. ¿Qué vale mis hijos? La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y por eso es que yo tengo que vivir, porque yo valgo la sangre de Cristo en el Calvario. Y no tengo que estar tratando de encajar en lo que el sistema dice que yo tengo que ser. Porque el sistema dice que yo tengo que medir unos 70 para arriba, medir 90, 60, 90, y yo tengo que encajar en ese molde. No tienes que llenar ese molde. Tienes que vivir conforme al llamado que el Señor te dio. No vivas alquilando tu identidad a la opinión de los otros. Ay, ¿qué van a decir de mí? Que ahora soy evangélica. ¿Qué van a decir de mí? Me van a decir, ay, viéndola, aleluya. No, eso qué importa, lo que digan los demás, lo que importa es que fuimos comprados por la sangre preciosa del Señor. Ya tenemos dueño y el dueño pagó alto. ¿Por qué? Porque el precio fue precio de sangre. La cruz te asignó un valor que ninguna voz humana puede descontar, puede restarle valor, puede restarle importancia. Nadie le puede restar valor ni importancia a la sangre del Señor derramada en la cruz del Calvario. Punto 5. Mantente firme donde estás, caminando hacia donde Dios quiere llevar. Dice, cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, en él se quede para con Dios. No es quédate igual para siempre. Es comienza por ser de fiel en donde estás y él abrirá el siguiente paso. Hermano, yo les quiero decir algo. Si el Señor te llamó, por ejemplo, en mi caso, y tengo una enfermedad, y si el Señor no le complace y su voluntad no es que yo me sane, por eso Dios deja de ser Dios. Por eso yo no tengo que hacer mi llamado. No, todo lo contrario. Ok, yo ahorita le digo. No, como el Señor nos llamó, sirvámosle. Si nuestras circunstancias, entonces, si nosotros le servimos al Señor, haciéndolo depender de una circunstancia exterior que cambie, ¿sabe qué va a pasar? Que nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Si yo le digo al Señor, cuando tú me sanes, yo te sirvo. ¿Sabes qué? Yo nunca me iba a sanar. ¿Por qué?
porque la fe se demuestra actuando aunque tú no veas, porque si tú si tú haces las cosas porque ya viste, eso no es fe, eso no es esperanza, eso no es nada, eso son palabras vacías que resuenan como timba, lo que retiñe sin son, como si yo agarrara las tumbadoras de mi tío y las tocara. Eso no suena a nada, más que alboroto, sin sentido. Entonces, sirvámosle al Señor desde donde estamos. Si el Señor me llamó y yo tengo escasez en mi hogar, yo le comienzo a servir. Así yo tengo que un día darle a mi hijo arepa en el desayuno, arepa en el almuerzo y arepa en la cena. Yo le sirvo al Señor comiendo arepa. Si Él le place, me va a mandar un día carne. ¿Por qué? Porque el Señor es Dios todopoderoso. Él alimentó un pocotón de gente en el desierto con carne. Los zapatos no se le envejecieron, no se enfermaron. O sea, si el Señor puede hacer eso, y estamos hablando del mismo Dios ayer, hoy y siempre. Pero nos ha enseñado, no aquí, sino en muchas iglesias del mundo, ¿verdad? De la calle, por decirlo así, externa, que nosotros todos vamos a ser prosperados, nos vende un evangelio de la felicidad, que después que llegamos a Cristo nosotros no vamos a sufrir más, y eso es mentira, hermano, porque el Señor Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones, tendremos aflicciones, y a pesar de las aflicciones seguimos adelante, porque ¿sabes qué pasa si tú no avanzas en una aflicción? Que le está diciendo a Dios que tu fe era de mentira, porque tú creías porque todo estaba bien, pero cuando viste la prueba retrocediste, entonces no era, porque le voy a decir algo que aprendí, el fuego no dice quién tú eres, o sea, no determina lo que tú eres, el fuego no te define, pero sí demuestra, sí saca a la luz quién eres tú, porque si tú pasas por el fuego y eres hojarasca, te vas a quemar. No fue que el fuego te hizo hojarasca, no, es que ya tú eras hojarasca, y cuando pasaste por el fuego te reveló que no tienes fe, que eres hojarasca, pero cuando pasas por el fuego y eres oro, ¿verdad? El fuego va a demostrar que sigues ahí, que te refinaste, por el contrario, que no te destruiste. Entonces el fuego reveló que tú eras oro. Entonces no le tengas miedo al fuego, no le tengas miedo a la prueba, porque lo que hace el fuego es revelar quién tú eres en Cristo. Cuando metieron a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, fueron destruidos, no podían ser destruidos porque ellos no eran hojarasca. El fuego solamente reveló quién eran ellos, reveló que eran hijos del Dios Altísimo. Y dijeron, ahí hay otro hombre, hay un cuarto, su rostro es semejante al Hijo de los dioses, ¿verdad? Eso dice Daniel. El fuego solo reveló quiénes eran ellos y dejó público y notorio que ellos eran hijos de Dios. Pero ellos antes de estar ahí dijeron, bueno, rey, métenos en el horno de fuego. Si el Señor quiere, nos libra. Y si no nos libra, no importa, seguimos creyendo en el Señor. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Bueno, Señor, no tengo arepa ni siquiera hoy. Si tú quieres, me traes arepa, aunque sea. Pero si tú no quieres, yo igual sigo creyendo que tú eres Dios. Esa es la actitud. Yo viví en Venezuela en el año de las lentejas y en el año del mango. Mire, hermano, y era una bendición, porque a veces no teníamos comida. Pero yo pasaba por debajo una mate mango y me caía un mango en los pies, no me caía en la cabeza, no me caía en el hombro, me caía en los pies. Y yo como que me decía, ahí está tu provisión, hija, come. Y todavía, en el 2023, antes de que venimos, me preguntaban, pero tú no puedes pasar por debajo una mate mango porque te cae un mango. Yo le digo, porque el Señor me está recordando que aunque yo no esté en sus caminos, porque está apartada, su presencia no se ha ido de mí. Las palabras y las promesas que Él me dio aún estaban conmigo, porque en ese momento no tenía necesidad de comida. Pero ¿sabes qué? Si tenía necesidad de que Dios me dijera, aún estoy contigo, lo que yo dije de ti lo voy a cumplir. Pero tenemos que tener fe y no esperar que cambie mi situación exterior para yo servirle al Señor. Vamos con el siguiente parte. Esta es una parte a las solteras y a las viudas. Siempre lee del 25 al 40. Amén. Ya que los lentes se me quedaron atrás. Aquí estoy. De 25 al 40. Dice así. Ay, Jesús. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor.
mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, si los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como que si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichoso será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo al Espíritu de Dios. O el Espíritu de Dios. Amén, amén. Entonces vamos a ver esto un poquito más desmenuzadito. Dice, sobre las vírgenes no tengo mandato del Señor, pero Él da su parecer. Y obviamente pues no era cualquier parecer, es un parecer de un apóstol. Y no cualquier apóstol, era el hombre que tiene más libros de su autoridad en la Biblia. Y en el Nuevo Testamento es el autor también más predominante. A causa de la necesidad que apremia, ¿cuál es esa necesidad que apremia? Había persecución, presión y hostilidad en ese tiempo, ¿verdad? Pero ¿saben qué, hermano? ¿Qué es lo que el Señor me esta semana? No solamente la hostilidad, no solamente la presión, no solamente la hostilidad, sino que ellos anhelaban la venida del Señor. Y ellos anhelaban ir a estar en la presencia de Dios. Y para ellos esa necesidad que apremiaba era buscar el rostro del Señor. Era predicar, para Pablo, predicar el Evangelio, que las personas se convirtieran y como él mismo decía, donde nadie lo haya predicado, yo quiero predicar, decía Pablo. Esa era su necesidad que le estaba premiando. Casado o no casado, no hagas drama. Pablo va al grano. ¿Estás casado? Quédate tranquilo. ¿Estás soltero? También tranquilo. ¿Te quieres casar? Bien. ¿No quieres casarte? También está bien. Y para Pablo, mejor. Tu estado civil no determina tu plenitud. Cristo sí. El que determina qué tan pleno te llena, qué tan paz te sienta, qué tan tranquilo estés, es tu relación con el Señor, no es tu estado civil. Hay gente que dice, cuando yo me case, yo voy a ser feliz. Y el casado, cuando yo me divorcie, yo voy a ser feliz. Entonces nunca son felices. ¿Por qué? Porque es que tu felicidad no depende de tu estado civil, sino que depende de tu relación con Cristo. Cristo es el que nos puede dar la felicidad, la plenitud, el paz, el gozo, la alegría que el mundo no nos puede dar.
Y de eso hay muchos coritos pentecostales, pero no se la voy a cantar ahorita. No tengo voz. Vamos con la siguiente. El tiempo es corto. La vida se va rápido, así que no te quedes atrapado en lo temporal. ¿Se acuerdan que yo les dije en la diapositiva número 1 que el matrimonio era de qué? De aquí de la tierra. Que el sexo era algo para mientras estábamos aquí en la tierra para con los esposos. Pero hay algo que es más importante y es lo eterno. Y el apóstol Pablo nos insta aquí, no te quedes atrapado en lo temporal. Lo que le decía en la administración, hoy hay mucha gente diciendo, Señor, no vengas hasta que no me casen. Se quieren quedar atrapados en lo temporal. Eso no es la actitud correcta, eso es antibíblico. Si el Señor le queda esposo, Él se lo va a dar. Y si el Señor viene el día antes de la boda, gloria a Dios. Y si viene un día después de la boda, gloria a Dios. Eso no es lo importante. Lo importante es para dónde vamos nosotros si el Señor viene. Si nos vamos o nos quedamos. Lo importante aquí me decía el Señor es que le demos, y por eso le puse en rojito, démosle al Señor el primer lugar en nuestras vidas. Nuestro esposo no es el primer lugar en nuestras vidas. Nuestros hijos no tienen que tener el primer lugar en nuestra vida. Nuestro trabajo no puede tener el primer lugar en nuestra vida. Nuestro emprendimiento, nuestro negocio, nuestra bodeguita, lo que tenga, no puede tener el primer lugar en su vida. El primer lugar en su vida lo tiene que tener Dios. Ya después lo demás, el Señor lo arregla, lo hace, lo ordena, si Él quiere. Pero mientras tanto, déle el primer lugar a Dios en su vida, ¿verdad? Y eso no significa que las casadas ya no van a atender más al esposo, no. No. Significa que si el esposo se pone para allá, si usted no quiere y no quiere que usted le sirva al Señor, usted le va a seguir sirviendo al Señor, así el esposo no quiera, porque su prioridad es el Señor. Y si la esposa dice, ay, si sigues yendo para esa iglesia, yo me voy. Bueno, váyase, pero yo me quedo con el Señor. A eso es lo que se refiere. A eso es lo que se refiere. A que nuestra vida tiene que tener en primer lugar el Señor. Dice, alma, pero no te conviertas en esclava de las emociones. Es que yo no puedo vivir sin Él. Se me desgarra el corazón, pastora. ¿Qué hago? Si ese hombre se me va, yo me muero. Sí. Y eso hay hermanas que lo dicen. No, es que yo sin ese hombre no vivo y se atan con sus palabras. Hermana, usted no vive sin Cristo. Hermano, usted no vive sin Cristo. Se puede ir la mamá, los hijos, la esposa, los que se quieran y que se vayan. Pero mientras usted tenga el Señor en su vida, va ganador. Va ganador, hermano, porque eso es lo que es realmente importante. Entonces, no te conviertas en esclava de tus emociones. Ay, es que yo siento mariposita, pastora, cuando yo lo veo. Y se me van las piernas. No te hagas esclavo de lo que tú sientes. No te hagas esclavo de tus emociones. Si estás casado, disfruta de tu matrimonio, pero no te aferres. Porque, mire, hermano, todo lo que usted constituye en un ídolo, quitándole el primer lugar a Dios, le va a caer el hacha. Se lo van a cortar. Se lo corta, porque usted no puede poner a nadie antes que a Dios. Nada. Nada. Entonces, es mejor que soltemos. Señor, si en mi corazón hay un ídolo, Señor, si en mi corazón hay algo que yo he puesto por encima de ti, revélalo y ayúdamelo a quitarlo, que no sea así. Porque si no, el Señor te lo quita y ya. ¿Por qué? Porque el Señor te ama y desea lo mejor para ti, porque Él quiere que cumplas tu propósito y que te vayas para el cielo a disfrutar con Él. Soltero o casado, soltera o casada, la meta es la misma. Pablo distingue entre dos enfoques, el soltero y el casado, ¿cierto? Dice, el soltero puede concentrarse mejor en las cosas de Dios. Por eso Pablo dice, prefiero que no se casen. Es por esta razón. Porque el soltero, si le da la gana de quedarse todo el día orando, se puede quedar orando. Porque no tiene que mantener a nadie, no tiene que cambiarle pañales a muchachos mocosos, nada. ¿Por qué? Porque está soltero, no tiene hijos, no tiene nada. Y se puede dedicar con más plenitud a las cosas del Señor sin tantas distracciones, sin tantas ocupaciones. Por eso Pablo decía que era mejor quedarse soltero. Si ustedes saben algo de la historia del apóstol Pablo, el apóstol Pablo fue apedreado varias veces, fue latigado. ¿Usted se imagina que Pablo tuviera esposa e hijos? ¿Usted piensa que Pablo pudo ir por todo ese poco lugares donde él iba, por naufragio, cargando a la esposa, a los muchachitos?
¿Cómo cree usted que hubiese sido eso? Complicado, ¿verdad? Difícil. Y por eso Pablo decía, yo me quiero quedar soltero porque mi prioridad es hacer la obra del Señor y predicar hasta los confines de la tierra si me es posible. Y él sabía que con esposa e hijos se le iba a hacer difícil. ¿Por qué? Porque él sabía que como hombre de hogar él tenía que mantener esa gente. Y él de repente, pues, y bueno, yo aguanto hambre. Pero Pablo, siendo Pablo y un hombre de Dios como era, él iba a trabajar para que su familia no pasara hambre. Y en este trabajar, de repente, él iba a tener que quitar tiempo al Señor. Si usted ve, Pedro, como le dije, estaba casado. Pero Pedro no hizo los viajes que hizo Pablo. Pedro fue llamado apóstol para los judíos. Y ellos tenían su iglesia principal y todo muy bonito, ¿verdad? Pero Pablo fue lanzado para la calle. Váyase para el mundo. Vaya y viaje, naufrague, apedreado, lo azotaron con vara, se descolgó por muro, o sea, pasó hambre, todo. Imagínense, náufrago en el mar sin esperanza si van a vivir o no. Solo que el Señor le dijo, les voy a dar las vidas de botín. Todo lo del material se va a perder. O sea, y estaba en ayuno de paso. O sea, imagínense lo que pasaba a Pablo, solamente por predicar la palabra del Señor. Y por eso él decía, yo prefiero estar soltero. Y gracias a Dios tengo el don de continencia, no me ando quemando. Pero ¿sabe qué, hermano? Si usted está soltero, viudo, si usted busca y se llena del Señor, usted no va a andar cayendo en tentación. Porque ¿sabe qué? Porque su espíritu está dispuesto y está más fuerte que su carne. Y por eso nosotros tenemos que orar. Y a mí me gusta mucho el versículo que cuando Jesús regaña a sus discípulos y les dice, no pudieron orar ni una hora, o sea, ni una hora. Velad y orad para que no caigas en tentación. La gente que anda cayendo en tentaciones porque son gente que no ora, hermano. No le busque otra vuelta. Y la medida mínima de oración a su día, hermano, es una hora. Lo dice Mariflor, no lo dice el Señor en la Biblia. Por lo menos ore una hora, que eso los ayuda para que no caiga en tentación. Ahora, ya si usted quiere crecer en el Señor, crecer en revelación, crecer en intimidad, en comunión, sea amigo del Espíritu Santo, métase de cabeza 2, 3, 4 horas, la que el Señor se lo permita. Pero busquemos del Señor. Más los que están solteros, los que no tienen esposo, los que no tienen esposa, de repente ya está viudo o el esposo le dio el divorcio y se fue. Busque del Señor, llénese del Señor. Porque en este tiempo lo que el Señor anda buscando, mire, gente dispuesta para llenar el Espíritu Santo, dotarlos de su don y váyase para la calle y predique. Porque el Señor anda buscando gente para mandarlo para la calle como Pablo. Vaya y predique. ¿A quién le predico, Señor? A las prostitutas, a los borrachos, a los alcohólicos. Porque los que están llamados a entrar no quieren entrar. Entonces búsquenme los que están en la calle, que ellos iban a querer. Entonces, por eso esa preferencia de Pablo. Si tenían la duda, pero ¿por qué Pablo tanto dice que no nos casemos? Por eso. Porque él era un hombre que tenía su corazón en hacer el propósito del Señor en esta tierra. Casado, tiene un corazón compartido entre el hogar y el Señor. ¿Por qué? Porque tiene que ser responsable con su hogar, porque el Señor les manda a ser responsables. Y la Biblia dice que si un hombre no provee para su propia casa, es peor que un incrédulo y ha negado su fe. Eso lo dice ¿quién? Nuestro querido hermano Pablo, ¿verdad? Entonces hay que ser responsable. Si usted asumió el matrimonio, eso no es solo para disfrute, para yo disfrutar del regalo de las relaciones sexuales, no, sino también para que usted cumpla con los compromisos que tiene dentro del matrimonio. Aquí vamos a andar soltera y casada. Verso 34 dice, mujer soltera o virgen, se preocupa por las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Esto se interpreta como tener una devoción indivisa y enfocada en la oración, en el servicio, en la santidad integral. A mí me gusta mucho, hay un versículo en los evangelios que cuando Jesús nació, dice una mujer que tenía 80 años de viuda, creo que era algo así, 80. Y desde que ella enviudó, ella estuvo en el templo orando y ayunando, buscando la presencia del Señor. ¿Y saben qué fue lo maravilloso? Que cuando llegó Jesús, ella supo que era Jesús. Y toda la demás gente, fariseo, todo con su poca letra, no lo reconocieron. Pero ella, que era una mujer de ayuno, de oración y de servicio, lo reconoció. Supo que él era el Señor. Mujer casada, se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido.
En estas cosas del mundo, ¿qué podemos incluir? Se refiere a responsabilidades legítimas del hogar, la administración de la casa, el cuidado, el afecto hacia el esposo y su hijo. Y hermano, eso es un trabajo. Eso es un trabajo grande y eso demanda horas de tiempo. Por otra parte, ¿verdad? Muchos hemos visto también en algunas doctrinas evangélicas que dicen que la mujer no se puede arreglar el cabello, no se puede cortar el cabello, no se puede pilar las piernas y sabrá tantas cosas, no voy a decir más de lo que se me viene a la cabeza, ¿verdad? Pero hay un montón de prohibiciones de la mujer andan escurridas, ¿verdad? Todas feas, ¿verdad? Y el esposo se anda arregladito, con su paltó bien bonito, y la mujer escurría, porque tantas prohibiciones humanas de legalista la tienen bien fea, bien desarreglada, ¿verdad? Y en estas cosas del mundo en que se preocupa la mujer, incluye una buena presentación para con su esposo. Que se bañe todos los días, que se arregle, se vista, que no ande siempre chancletúa con las uñas como las de un gavilán, no, que se arregle, que se acicale, que huela sabroso, que huela bonito. Ahora, esto es una autorización del apóstol Pablo para yo vestirme como esta chica que está aquí, porque yo tengo que tener cuidado de las cosas del mundo, tengo que verme sexy, tampoco, hermana, no exagere. Bájale la espuma de ese chocolate. Así tampoco es la cosa. ¿Por qué? Porque si leemos 1 Timoteo 2, se lo voy a leer. 1 Timoteo, aquí lo tengo. 1 Timoteo 2. Versículos 9 y 10. Dice: asimismo las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Yo les digo algo, ustedes ven a estas mujeres de este lado, ¿ustedes les parece que son mujeres feas? No son feas, ¿verdad que no? Y andan exhibiéndose, se le ve el ombligo, los senos, las nachas. No, ahí no se le ve nada y son mujeres bonitas y están arregladas. No tenemos que vestirnos así como estas mujeres para que nuestros esposos nos vean y poder ser bonitas. Tampoco, hermana, tampoco, no exagere. Pero sí tenemos que arreglarnos. Estas mujeres no las vemos nosotros desarregladas, ni feas, ni mal vestidas, ni jugadas así como algunas mujeres de algunas religiones, ¿verdad? De otro tipo de evangélicos, de otro tipo de legalismo, ¿verdad? Pero sí, hermano, sí tenemos que vestirnos de una manera que agrademos al Señor y que agrademos a nuestros esposos. Por ejemplo, si a su esposo le gusta que usted use el cabello largo, hermana, úselo largo, porque usted tiene que agradar a su esposo. Si a su esposo le gusta que usted lo tenga aquí corto como la del otro lado, pues póngaselo así porque a su esposo le gusta así. Ahora, si usted está casada y son cristianos y a su esposo le gusta que se viste como la de rojita, hermanita, órele al Señor, porque tampoco esa es la voluntad del Señor para una hija de Dios, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y nosotros en todo tenemos que dar testimonio. Y le voy a decir algo, hermano. La manera como usted se viste habla mucho de cómo usted ha tratado con su pecado. Habla mucho de cómo usted ha tratado con sus iniquidades. Habla mucho qué espíritu está operando en usted. Si un espíritu de seducción para que ella quiere que la miren, o quiere reflejar el Señor aún en su manera de vestir. Entonces, tengamos cuidado, porque ahora se nos está vendiendo también el otro extremo de que como somos libres en Cristo, pues ya nada me importa, yo me puedo vestir como yo quiera. Y leímos ahorita que el Señor nos dio un mandamiento diferente a través del apóstol Pablo en 1 Timoteo, y les voy a leer 1 de Pedro. Primera de Pedro 3, del 3 al 4, dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestiduras lujosas, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Mira, hermano, una de las cosas que el Señor hace cuando llegamos a Él es que Él nos hermosea la cara, nos pone bonito. Usted ve a veces que gente está en las drogas, en prostitución, y tiene esa cara bien fea. Usted lo ve y ya sabe que está mal esa persona.
Pero cuando llega el Señor, usted ni lo reconoce. Y tú eres el mismo. Sí, yo soy. Pero chanfle, si cambiaste la cara, Dios mío. El Señor te dio cara nueva, ¿verdad? Porque el Señor nos hermosea el rostro, que es el ornato de un espíritu afable, dice la palabra. El Señor nos hermosea, nos hace ver agradable, nos hace ver bonito, pone gracia en nosotros. Eso se llama que el Señor pone gracia en nosotros. Y el Señor aquí me está diciendo algo que se me había olvidado decirle con el tema de las relaciones sexuales. Yo les hablé al principio, ¿verdad? Que teníamos que ser transformados en la renovación de vuestro entendimiento. Y a veces la gente llega a la iglesia, cristianos, se casan, pero de su vida mundana llenaron su mente de porno, llenaron su mente de suciedad. Entonces ellos quieren hacer con la esposa lo que vieron en las películas porno. Entonces ya no es un acto de amor, sino es un acto de lujuria. Y están mancillando su lecho. Entonces, hermano, dígale al Señor que santifique su mente. Porque usted para disfrutar con su esposa no tiene que hacer una película porno en la cama con la esposa. Es un acto de amor, es un acto de unión, ¿verdad? Y por eso hay diferencia en todas las cosas. Y pídele al Señor dirección. Pídele al Señor que lo dirija. Porque ahora tampoco, ¿verdad? El Señor me decía, tampoco hay que agarrar a la esposa para hacer películas porno con la esposa. Y con hacer películas porno me refiero a querer cumplir con todas esas fantasías que vio cuando era mundano. No, hermano, renuévese su mente. Renuévese en el espíritu de su mente. Y no permita que lo que usted vio en esas películas o en esas cosas determinen cómo son sus relaciones con su esposa. Busquemos la dirección del Señor en todo, porque el Señor nos llamó a ser santos en todos los aspectos de nuestra vida. En todo. Y si usted es de los esposos que quiere que su esposa se vista así, hermano, ore. Y díganle a los pastores de la iglesia, al pastor Humberto, a la pastora, que oren por usted por liberación, que le saque ese espíritu de lujuria, porque eso no tiene otro nombre. Porque usted quiere que su esposa se vista así, porque usted quiere exhibir a su esposa así, cuando su esposa es para usted, para su deleite. Ah, ahora eres tú mujer que te quiere vestir así. ¿Para qué te quieres vestir así? ¿Para qué? Para que te miren, para que hacer pecar a los otros hombres, para que te codicien. Eso, detrás de eso hay un espíritu de lujuria y de seducción. Porque una mujer cristiana no está pendiente, yo quiero que me miren, yo quiero que vean mis curvas y mis atributos. No, guárdalos para tu esposo. Cuando tu esposo esté casada, esos son esos atributos, te los dio el Señor para que tu esposo los disfrute. Vamos al siguiente punto. A las solteras y a las viudas, el padre que decide sobre su hija virgen. Recordemos que en aquella cultura los padres tenían la última palabra sobre el matrimonio. El papá decía, ¿se casa o no se casa? Eso lo decía el papá. Si la hija quiere casarse, llegue su tiempo, bueno, que se case, decía Pablo, no hay problema. Si el padre piensa que es mejor esperar, pues que espere, también está bien. Como les repito, no hay pecado si se casa, no hay pecado si no se casa. La viuda también es libre. Si su esposo se muere, ella queda libre si se quiere volver a casarse, que se case. Siempre que lo haga con alguien en el Señor. Ese es el requisito. No se case con yugo desigual. Y Pablo también dijo en Timoteo, y prefiero que se case antes que se vuelva chismosa y entrometida, porque ese es el otro extremo. Vimos la viejita, ¿verdad? Que duró 80 años orando en el templo, de que se enviudó, pero hay mujeres que quedan divorciadas y como no tienen esposo, quedan sin oficio, por decirlo de alguna manera, ya no tienen oficio. Entonces consiguen oficio en meterse en la vida de los demás, en andar chismeando. Entonces el apóstol Pablo, si anda chismeando, mejor cásese y busque oficio, porque el Señor nos manda, no andaréis chismeando entre mi pueblo, dice el Señor. Y eso se sigue cumpliendo, el apóstol Pablo lo ratificó en el Nuevo Testamento. No quiero que las mujeres anden de chismosas y entrometidas. No, el Señor quiere que cuidemos a nuestros hijos, que cuidemos nuestro hogar, que edifiquemos nuestra casa. Dice Pablo, creo que será más feliz si no lo hace. Como la viudita que les conté que reconoció al Señor Jesús. Perdón. No se me ocurrió traerme agua. Mary, dame agua. ¿Era prohibido? No, no era prohibido. La viuda se podía volverse a casar. Pero era un consejo nuevamente del apóstol Pablo. Si es mejor, si se puede quedar sin casar
Y no andar chismeando, quédese sin casar. Pero si anda chismeando, mejor cásese y cuide, muchacho. Resumen del capítulo 7. La plenitud no depende del estado civil, sino de vivir con sabiduría, fidelidad a Dios en el lugar exacto donde Él nos llamó.